Bien, Pavel, bueno, ¿cuál es tu mejor recuerdo de un mundial, de una Copa del Mundo? Bueno, primero, jugar un mundial es, yo creo que es el máximo objetivo como jugador, uno de los mejores objetivos, y poder llegar a eso para jugar para tu selección, por tu país, y un mundial pues es como el premio mayor, ¿no? Eso es, de ahí empezamos. Ahora, recuerdos, pues, por ejemplo, el primer mundial que fue en el 98, pues sí te puedo decir que fue distinto al 2006. ¿Por qué? Porque era el primer mundial, había más nerviosismo que el 2006. Me acuerdo perfectamente que tenía 21 años. Entonces, el estar en un estadio portando la camiseta de la selección y al momento de los himnos y ver que estás fuera de tu país y ver playeras verdes y que la gente canta el himno y eso es espectacular. O sea, obviamente más allá de lo deportivo, que eso es buenísimo, obviamente una experiencia inolvidable para cualquier jugador, pero la parte sobre todo esa emoción, cuando está el himno y ves cantar fuera de tu país, eso es algo impresionante. Y más estando, se te viene a la memoria o se te viene el recuerdo de que te están viendo no solo los que están en el estadio, sino millones y millones de mexicanos. Estamos hablando de casi 100 millones de mexicanos. Entonces, esa es una de las experiencias que en lo personal, pues jamás se olvidan. Pero ¿recuerdas en qué estadio fue? ¿Recuerdas cómo fue esa ida al estadio? ¿Qué momento te impactó cuando tú dices, no puedo creer que esté aquí? Sí, bueno, obviamente se hace el recorrido previo, por ejemplo, el día antes se entra en el estadio, en Francia, 98 me parece que el primer partido fue en Bordeaux, si no mal recuerdo, pero Ujú. estoy más o menos. Y después, bueno, la llegada al estadio, la noche previa al juego, eso es algo impresionante, ¿no? Porque la noche previa es como esa espera que pasan las horas y no llega el momento, ¿no? Entonces, Ansiedad. esa ansiedad, sí, nerviosismo, hay que decirlo, porque este es algo... Y una cosa muy curiosa que me pasó yo, mi compañero Advilio Davino, y pues obviamente nerviosismo teníamos, llega la comida, el día del partido, ¿no? El desayuno, comida, y estábamos nosotros así, con ese nerviosismo, normal, nuestro primer mundial, me acuerdo que nos acercamos, estaba Duilio, Osvaldo, Tiburón Sánchez, Joel Sánchez, y nos acercamos a Campos, a Claudio, ¿no? Y le decíamos, oye, no pudimos dormir toda la noche, ¿no? Esta espera, esta ansiedad. Nosotros todos preocupados, ¿no? Porque acercándonos a la gente de experiencia como para decir que te tranquilice, no, no pasa nada. Pero sorpresa nos dicen, no, cállate, nosotros estamos más nerviosos que ustedes. Entonces imagínate lo que es. Esa vivencia fue algo, una anécdota chistosa. Sí, Pero bueno, ahí también se rompió. Imagínate, decíamos, bueno, estos que ya jugaron un mundial claro. en el 94 en Estados Unidos, Ujú. nosotros nuestro primer nada, entonces no pasa nada. Y bueno, fue algo muy bueno también para nosotros porque pues, somos humanos, ¿no? Y al final de cuentas ese nerviosismo que después cuando entras a la cancha, ahí se Se quita olvidó. todo, se olvida. Hablaste que fue distinto el Mundial del 98 porque era tu De- primer Mundial a el Mundial del 2006 en Alemania. Correcto. ¿Cómo viviste ya quizá un Pavel más maduro lo que era afrontar otro Mundial? Así es. Más maduro, con otra responsabilidad, siendo antes en el 98 no es que no tenga esa responsabilidad, pero al final hay jugadores de más experiencia, jugadores que ya habían jugado un mundial y que también esa responsabilidad pues la asumes. Entonces al 2006, haber jugado ya un mundial y después con experiencia y llegar, entonces también la responsabilidad como el jugador de experiencia o como algunos llegamos jugadores de experiencia,
pues asumes ese rol. Y esa parte, pues también para mí, en lo personal, pues sabía que era la última oportunidad que después del Mundial yo quería, que era jugar en Europa. Entonces era algo especial para mí. Y yo me preparé durante prácticamente 6 meses, los últimos 6 meses, digo, toda la eliminatoria, pero sabía que obviamente se acerca el Mundial, se empiezan a cortar los meses, se empieza a cortar la distancia, y yo sabía que era mi Mundial, y yo sabía que tenía que demostrar, y yo sabía que este era el Mundial, o es hoy o es nunca. Y eso también fue algo especial para mí, el poder estar en Alemania, el poder hacer un gran mundial en cuanto a rendimiento, obviamente colectivo y luego individual. Y que después de eso, pues pasó el sueño que yo tenía después del mundial, quedarme a jugar en Alemania. Pero esa parte de experiencia que te da y esa madurez también como jugador y como persona, pues llegas también de otra manera al mundial. Ya era Pavel el que recibía a los jóvenes y también bromeaba con ellos. Sí, exacto, bromeamos, pero pues adquieres esa responsabilidad y esa responsabilidad la asumes, esa responsabilidad la tomas como tal, como los líderes, como los experimentados del equipo y como tú dices, darle ese arropo, esa apertura a los jóvenes, pues de que, bueno, no pasa nada, acá vamos a hacer un gran mundial y eso, la verdad que fue así. De los dos que jugaste, ¿cuál te gustó más por cualquier razón? ¿Por algo particular, más allá de lo deportivo? ¿Cuál disfrutó más Pavel Pardo? Sin duda, como volvemos los disfruté los dos bastante. Obviamente, como te decía, uno con el Mundial 2006 con una madurez ya, y el 98 pues siendo la primera experiencia, el primer Mundial, y el segundo con esa madurez que ya tienes también como jugador, lo disfruté más porque como te decía, para mí era un reto, sabía que este Mundial teníamos que hacer las cosas bien, teníamos que dar un buen sabor de boca y que yo estaba consciente de que esto podría pasar, de dar esa campanada, decir, los ojos están en el Mundial, los ojos están sobre México, pero despertamos esa inquietud o esa visión de la gente en Europa, decir, espérate, estos mexicanos juegan bien, el equipo juega bien, tiene buenos jugadores, buen funcionamiento, y esa parte también, ¿no? La disfruté bastante y como te decía, con esa madurez, sí te puedo decir que el Mundial 2006 prácticamente para mí lo disfruté mejor, o sea, lo disfruté con esa personalidad y con lo que tenía, que el Mundial del 98 pues era joven, tenía 21 años, para mí era importantísimo estar y que afortunadamente pues también fui titular. Pavel, pasaste por dos mundiales, tu vida gira en torno al fútbol, hoy en día trabajas en Univisión, ves fútbol todo el tiempo, lo hablas, lo comentas, pero ¿cómo fue el primer contacto de Pavel Pardo con una pelota de fútbol? Pues yo creo que desde niño. Mi padre siempre jugó al fútbol, sigue jugando, y yo siempre estaba con él jugando al fútbol. Entonces, exactamente los recuerdos, yo creo que será desde que tengo, no sé, uso de razón, ¿no? Porque es cierto que a los 3 años, a los 4 años, hay muchas cosas que obviamente no te acuerdas cuando eres chico. A partir, yo creo que de los 5 años, 6 ahí comienza una etapa de niñez importante donde te acuerdas de muchas cosas. Y me acuerdo siempre de estar con mi balón, esperando a mi papá que fuera el fin de semana, que fuera a jugar y yo acompañarlo ahí a jugar siempre con mi balón y jugar, ¿no? Al medio tiempo, al final del partido en la cancha donde mi papá jugaba. Ahora, en una casa donde siempre se respiraba fútbol, ¿no? Sí, aparte, o sea, siempre era fútbol, fútbol. Mi papá tiene 7 hermanos, ellos tenían un equipo, entonces imagínate, primos y tíos, y entonces cada fin de semana, sábado y domingo, era ir al campo y a jugar fútbol.
¿Y en qué momento te das cuenta que lo tuyo realmente es el fútbol y que lo vas a tomar como tu carrera de vida? Yo creo que como a los 12 años. Ujú. A los 12 años es cuando ya prácticamente iba mucho al estadio con mi papá a ver al Atlas, a ver a la UDG, en ese modo los Leones Negros que son. Muy poco íbamos a ver a las Chivas, es la realidad. Eh, Eran los Leones Negros y Atlas eran los equipos que más íbamos a ver al estadio. Y yo creo como exactamente como a los 12 años, porque cuando empiezo a ir al estadio, yo ya jugaba, ya pues obviamente a los 12 años ya tienes más o menos decidido lo que quieres hacer, es prácticamente. Y me acuerdo, una de las cosas que nunca se me olvidan era que estábamos en el estadio y solo pensaba una cosa, que hoy soy un aficionado y yo decía, el día de mañana toda esta gente que está aquí en el estadio va a venir al estadio a verme jugar. Y eso de ahí se me metió y obviamente nunca más se me salió de mi cabeza, de la mente, hasta que cumplí el sueño de jugar fútbol. Y hoy en día, con ese sueño cumplido, con tantas cosas que han pasado por tu carrera, te sientes satisfecho, dices, lo que me propuse lo alcancé. Sí, sí. Eso fue un lema también que cuando fui a jugar profesional eh, lo traté de hacer, de disfrutar cada momento, cada entrenamiento, cada viaje y cada partido como si fuera el último, ¿no? Pero realmente lo disfruté tanto, tanto, que no me arrepiento de nada. Mucha gente me pregunta, ¿y no extrañas el fútbol? ¿No extrañas la cancha? ¿Por qué? Digo, no, porque siempre di lo mejor desde los entrenamientos, obviamente unas veces mejores que otras, Ujú. como todo, pero siempre di lo mejor. Y al dar lo mejor, pues no me quedé con nada. A lo mejor, sí, pues decir sí, a lo mejor me hubiera gustado jugar más tiempo en Europa, a lo mejor me hubiera gustado tener campeonatos, esto, pero al final de cuentas, pues fui a una Olimpiada, fui a unos Juegos Panamericanos, fui a 2 mundiales, jugué en Europa, fui campeón en Alemania, jugué en la MLS, en la Liga de México, fui 2 veces campeón, Copas Américas, Copa Libertadores, eh, Champions League, UEFA League. Entonces, prácticamente, haciendo un análisis, dices, bueno, pues obviamente uno siempre quiere más campeonatos, más cosas, pero al final lo que estaba dentro de mí lo di al 100% en cada entrenamiento, en cada partido, y el momento que sabía que iba a llegar un momento en que me iba a retirar y que ese momento iba a decir basta, no más, porque ya llega otra etapa de vida, otra etapa también de profesión, y es por eso que la verdad no me arrepiento de nada. Después de todo ese recorrido y ese andar, a Pavel Pardo le pasó por la cabeza hacer otra cosa que no fuera futbolista. No, siempre en las entrevistas me dicen, oye, pero no te hubiera gustado ser arquitecto, qué te hubiera gustado si no hubiera sido futbolista? Y yo decía, es que no, en realidad nunca tuvo otra cosa en mi mente más que ser jugador de fútbol. Hay algo importante, como a los 17 años, que yo debuto, en esa parte a los 16 pues estaba estudiando, pero ya llegó un momento en que no me daba ir a la escuela a entrenar. ¿Por qué? Porque ya mis entrenamientos eran en las mañanas, a veces doble turno, viajaba con el equipo, entonces ya la escuela me costaba asistir a las clases. Entonces llegó un momento en que me senté con mis padres porque ellos siempre querían que estudiara y me inculcaban que tenía que estudiar, que tenía, está bien, quieres jugar, pero tienes que estudiar. Y eso fue algo primordial en mi casa, en la educación. Entonces me senté con ellos y les dije, bueno, ahora estoy teniendo esta oportunidad, que estoy entrenando ya con el primer equipo, me llaman a entrenar de repente, entonces pues quiero un año que me voy a dedicar al 100% al fútbol. Si en ese año, perdón, no debuto o no estoy listo para jugar, me dedico al estudio. Pero yo sabía que mi mente iba a estar al 100% a jugar fútbol y que era mi oportunidad, ¿no? Y que era mi oportunidad que no la iba a poder dejar pasar. Y mis padres pues estuvieron de acuerdo, perfecto, está bien, dedicamos, te apoyamos a lo que tú quieras un año. Y si no, ahora sí, si no la haces para el fútbol,
pues te dedicas a estudiar. Y bueno, afortunadamente sí me salió. Me imagino cuántas veces recordaron ese momento, ¿no? Sí, muchas veces. Pero es un premio primero, obviamente, a una parte de la educación que tuve, que eso es fundamental, la familia y sobre todo a los valores. Y al final de cuentas, creo que si tú tienes honestidad en todas las cosas que haces, con tu profesión, con tu vida, pues vas a tener una recompensa. Y también mi papá siempre me daba consejos, ¿no? Me acuerdo cuando entrenábamos de chicos y corrías o algunos compañeros pues hacían trampa entonces me acuerdo que mi papá me decía, tú tienes que hacer las cosas para ti, tú tienes que hacer las cosas para el futuro, tú tienes que pensar en que si tú corres 100 metros y el otro corrió 80, pues esos 100 metros los tienes que correr, los tienes que hacer, o no tienes que caminar, no sé, un ejemplo estoy dando, ¿no? Y al final eso me sirvió porque pues así he sido toda mi vida y bueno, eso es un aprendizaje que lo llevas al fútbol y a la vida personal. ¿Qué papel jugaron tus padres? Mucho. Para mí fueron el pilar fundamental de la familia, consejos como por ejemplo, ya cuando jugaba fútbol y era profesional, de repente llegaba tarde a mi casa y entonces están, oye, pues mañana vas a entrenar, ¿por qué llegaste a las 12? ¿Por qué llegaste a la 1? Mañana tienes entrenamiento y entonces no vas a rendir igual, vas a tener lesiones, o sea, tenía pues a mis padres encima de mí sobre todo que fuera lo mejor para mí y eso para mí fue fundamental, ¿no? Porque al final de cuentas mi padre siempre, aparte que fue mi entrenador también de chico, pues fue una parte fundamental junto con mi madre y creo que eso es fundamental para cualquier persona. ¿Sí? Imagínate para cualquier niño, para cualquier adolescente, tener una familia que sea el soporte, la base, la educación. Pues imagínate para un jugador de fútbol que ya tan chico jugando, tienes fama y toda esta parte, pues tienes que estar aterrizado y realmente en todo momento pues me aterrizaban. De aquellos tiempos, Pavel, de tu juventud, de aquella infancia donde no habían tantas preocupaciones, sino era deporte. Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo que hoy tú te pasa por la mente y lo disfrutas otra vez? Sí, fíjate que es muy interesante esto que acabas de decir, porque yo lo único que recuerdo de mi niñez es que fui feliz. Y eso, o sea, en este momento de repente a lo mejor te pones a pensar hoy, obviamente con otra responsabilidad, hoy tengo una familia, eres esposo, eres padre de familia, niños, y realmente dices, de niño, pues no te preocupabas de nada, como tú dices, era jugar fútbol, iba a la escuela, hacía mi tarea rápido y salirme a la calle a jugar, y era feliz, ¿no? Era lo único que me acuerdo, y en general que era muy feliz. Entonces creo que eso es fundamental hoy en día para los jóvenes, para los niños, para nosotros hoy que somos padres de familia, es que tus hijos sean felices. Porque al final esa felicidad, pues va a pasar que ellos hagan lo que hagan, tienen que estar felices. Y hagan lo que hagan, que eso también me enseñaron en mi casa, hagas lo que hagas, así seas el de limpieza, el de barrendero, el chofer, lo que sea, pero tienes que disfrutar. Y si lo vas a hacer, tienes que ser el mejor. Siempre. Bueno, puedes hacerlo bien o mal, pero siempre tratando de que tienes que hacer lo mejor. Y lo mejor de ti, al final de cuentas, cuando tú haces una cosa que te gusta, lo disfrutas, pues al final de cuentas va a ser difícil que te salga mal. Claro, claro. Pavel, ya para cerrar, no puedo dejar de preguntarte por México. ¿Cómo lo ves en el Mundial? Todo lo que ha sido esta expectativa con un nuevo reto por delante y tú viviéndolo de cerca desde otro ángulo, pero sabemos bueno, que la sangre hierve, ¿no? Sí, por supuesto, eso siempre va a estar ahí, ¿no? El fútbol es el ADN, lo llevas pues, desde que estás chico y siempre va a seguir hasta que el día que te mueras. Es cierto, yo creo que México hoy por hoy tiene, para mi gusto, siempre hay obviamente críticas, polémicas de la selección, que si antes eran mejores jugadores, cada uno tuvo su momento y cada uno de nosotros tuvo su momento en la selección, en el mundial y las estadísticas están ahí, ¿no?
Hoy se habla mucho de ese famoso quinto partido, se habla mucho, hoy la selección hizo un papel importante, pero creo que sí tiene algo interesante o algo que trascender la selección y pensar. Uno, cierto, los jugadores hoy en día están en Europa, tienes otra mentalidad, otra competencia, y creo que México tiene que creer en ellos, tiene que creer en lo que son capaces, tiene que creer en lo que pueden dar. Y creo, a diferencia de como muchos otros dicen que están a la expectativa y que piensan que México pues no va a pasar ni la primera ronda, yo creo y creo bastante en este equipo, en esta selección hoy por hoy, que es la selección que nos representa. Y para mí lo único que puede cambiar es el tema mental. Si la selección se prepara mentalmente y está convencida, sobre todo los jugadores, ¿no? Porque al final de cuentas, sistemas, si juegan unos otros, eso no importa. Al final los que están dentro de la cancha son los jugadores. Sí. Y los jugadores, como individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo individual más bien, pues es lo que puede hacer que este mundial sea diferente. Y creo que, aunque hoy por hoy, o lo más importante es que los jugadores estén conscientes, como yo lo he dicho, que lleguen bien al mundial, eso va a ser algo fundamental. Porque hoy vemos que algunos no están jugando sus equipos, para tener ritmo de partido, pues tienes que jugar, si no llegarás, aunque vas a tener una mini pretemporada cerca de un mes, que se van a preparar bien, pero para mí lo más importante y fundamental es el aspecto mental. Muchísimas gracias, Pablo. De nada. Bien. No, perfecto.